Búsqueme alguien, me busca Mateo 16, 18. ¿Quién dice amén? Amén. Doña Laura. Me buscan también Hechos 1, 8. ¿Quién dice amén? Hermano Luis, ¿alguien dijo amén también ahí? Pero vamos a ver, siguiente. Usted dijo, ¿verdad? Al siguiente texto. ¿Quién dijo amén? Ok, al siguiente texto. Mateo 16, 18. ¿Verdad? Léalo, ¿no? Mateo 16, 18. Escuchen. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Jesús le dice eso. Allí es grandes verdades. El contexto era porque Jesús les dice, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Qué dicen que soy yo? Unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, que eres el profeta Jeremías, o Juan el Bautista que ha resucitado, porque ya había sido decapitado. Y Jesús les dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y se levanta entonces Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre te lo reveló. Y en verdad te digo, dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primero la palabra clave allí es, edificaré mi iglesia. Cate, o sea que la iglesia no estaba, está en tiempo futuro, ¿verdad? Edificaré la iglesia, o sea, vendrá la iglesia, ¿verdad? Está aquí. Entonces, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y ahora, edificaré, o sea que no estaba edificada. Mi iglesia, o sea que es la iglesia de quién? De Jesucristo. Ya estamos bien, vamos bien en esto, ¿verdad? Mi iglesia. Y le dice a Pedro, y te digo, aquí donde muchos grupos creen que Pedro es la piedra, la roca. Y no es cierto, porque dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, dice, mire, Jesús te dedicó la iglesia sobre Pedro es el primer papa. No es cierto. En primer lugar, no está diciendo que Pedro es la roca. En segundo lugar, el primer papa no fue Pedro, sino que fue Bonifacio III en el año 607 de nuestra era cristiana. O sea, 600 años después de Pedro. Pero nos vamos a hablar después. Entonces, vemos acá que lo que hizo Jesucristo usó, hay expresiones que son netamente del idioma. Jesús usó una expresión hebraica, o sea, que significa expresión hebraica o hebraísmo, significa expresiones que se dan en el contexto de los hebreos, como nosotros en español. Hay expresiones que solo se dan en el contexto en español, de pronto mi hijo hace, y hay otros que son en el contexto del inglés. Hay expresiones que no se pueden traducir literalmente, porque son exclusivamente de ese idioma y de ese contexto. Entonces, sucede cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está también usando un hebraísmo. Lástima que no tengo la pizarra, hay que orar por la pizarra, hermano, primeramente Dios, para explicarle bien, pero voy a tratar de explicar. Hay un hebraísmo que es el juego, que es común, de palabras. Lo que dijo Jesús es, tú eres Petros, y sobre esta Petra, oiga bien, casi igual, ¿no? Petros y Petra. ¿Qué es Petros? Petros es piedra pequeña. ¿Y qué es Petra? Es roca. O sea, tomando en cuenta el nombre de Pedro, Jesús dijo una gran revelación, gran verdad. Tú eres Petro, o sea, piedrita, y sobre esta roca, que es o sea, sobre esta piedra, la roca, no le dijo sobre ti. Si hubiera sido edificada sobre Pedro, hubiera dicho, y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero no dijo eso. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Petra, ¿verdad? Ya vamos a ver quién es la roca. Algo bien interesante, lo voy a llevar rapidito así antes de que lean lo que tienen ahí, a Jeremías 1:11. Hay otro juego, otro hebraísmo ahí, para que vean esto. Jeremías 1:11, lo leen rapidito porque tenemos una hora. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo,
¿qué ves tú, Jeremías? Ok. Y dije, veo una vara de Almendro. Siga. 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Apresuro. Si la vemos en español no tiene sentido. Pero si la vemos en hebreo sí, porque la palabra casi es igual, ¿verdad? Almendro, hay unas letritas ahí, ¿verdad? Que lo llevan abajo al pie de la letra. Al pie de la Biblia, ¿cuál es? ¿Ah? Almendro, una N, dice. ¿Qué dice abajo? O sea, una letra. Sí. O no hay palabra. No hay, bueno, ¿qué hay? Búsquenlo ahí, no hay buscar Biblia. Hay una B. Pero abajo, esa B significa que lo lleva a una fuente. Y en almendro hay una A. Ok. Versículo 11, voy a ayudarles acá. Vamos a aprender. Miren, en almendro hay una A. Esa A significa que ustedes al pie de la página hay una A en hebreo. ¿Tienen ahí? Significa chaque. Y apresura es una B. ¿Qué significa? Choque. ¿Se fijan? Chaque significa almendro. Choque significa apresurar. Entonces Jesús, Dios usó ese hebraísmo. ¿Qué tú ves, Jeremías? Yo miro una chaque. Ok, bien has visto, porque choque sobre él. O sea, en español no tiene sentido apresurar y almendro, nada que ver. Pero en hebreo sí. Chaque y choque. Lo mismo Petras y Petros. ¿Me entienden, hermanos? Voy a pasar a este punto. Y si no, después vamos a aclararlo. Edificaré mi iglesia. ¿Y quién es la roca? Mira, en primer lugar dice que hay un fundamento en la Biblia, ¿no? Primera de los Corintios capítulo 6, versículo, vamos a ver si es Primera de los Corintios, capítulo 3 creo que es, hermano, aquí sí. Primera de los Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento y el fundamento es una roca. La casa tiene que ser fundada en una roca. Hay que ahondar, dice Lucas, para que las columnas de la casa estén bien sólidas hasta que toquemos rocas abajo. Entonces, dice, nadie puede poner otro fundamento que está puesto. Es Jesucristo, ¿ok? Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 10, versículo 4? 10, versículo 4. ¿Y todos? ¿Y todos vivían de la misma espiritual? Siga. Porque bebían de la piedra espiritual que los seguían. Y la piedra era Cristo. Y la piedra era Cristo. Nuestra otra Biblia dice, y la roca era Cristo. Todos bebían de la misma roca. ¿Y qué es la roca? La Biblia dice que la roca no es Pedro. La roca es Cristo. Amén, hermano, estamos bien acá. Ok. Entonces, inicia la iglesia. Así como de una costilla fue formada Eva, entonces también del costado, cuando fue, traspasado Jesús en el Gólgota, también salió la iglesia. Significa con su sangre lavada la iglesia, que somos nosotros. La iglesia empezó con los 12 apóstoles, empezó tremendamente aquel mensaje de Pentecostés, prácticamente en Pentecostés. Un mensaje tremendo que dice la Biblia que 3,000 almas se vinieron al Señor. Qué tremendo, se convirtieron al Señor. Otro mensaje de Pedro, 5,000 almas. En 2 mensajes de Pedro, 8,000 almas. Y yo ya al revés. Hay que predicar 8,000 mensajes para que se conviertan en 2 almas. ¿Verdad? Hoy sí, ¿verdad? Reprendo al enemigo que nos está. Bueno, y no dígale que estamos en culto, dígale. Entonces, vemos entonces, la iglesia nace, se desarrolla con la unción del Espíritu Santo. Esto no es humano, hermano. De pronto alguien me dijo, hermano, ¿cómo te metiste ahí? No me metí. Me metieron, y ni un ser humano, me metió mi Padre Celestial que me llamó, punto. ¿Verdad? Esto no es cuestión de política, que muchos dicen,
quiero ver si soy alcalde, ¿verdad? Voy a ver por cuál partido. No, no, esto no es política. Esto es cuestión del cielo. Esto es el reino de Dios, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo. Aquí vamos al pasaje que yo les di ahí, no sé, Hechos 1.8, no lo di a nadie. Aquí lo tiene el hermano, Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Están bien esto, hermanos? No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo y hubo poder. En la iglesia tiene poder. Pero a veces la iglesia no es que no tenga poder, sino que la iglesia como que se perturba un poquito, se confunde un poquito, como que no entiende de que el propósito es ir al cielo. A veces queremos más tranquilos aquí en la tierra, ¿verdad? Entremetemos más cosas que tienen que ver con la tierra y nos enfocamos menos en lo que tiene que ver con el cielo. Y era en ese momento, la iglesia estaba bonita. ¿Cuál es el mandato? Vayan por todo el mundo, sean testigos. Primero dijo en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, vayan hasta Honduras también, México también, vayan. Pero la iglesia no se movió. Ella era el Espíritu Santo. Hermano, a veces la iglesia no es que no tenga poder. Bueno, aclaremos esto. A veces hay muchos que no tienen poder porque ni han llegado ni a esa categoría. Pero cuando se llega, a veces no es que no haya poder, sino que no hay desarrollo de fe, del propósito, como que estamos a la deriva. Nos dormimos. Y gloria a Dios, Dios hace las cosas para que despertemos. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Aquí vamos con otro pasaje. Hechos capítulo 8, versículo 4. Hechos 8, 4. Fueron esparcidos, Iban por todas partes y anunciando el Evangelio. ¿Qué sucedió entonces? Como la iglesia no se movió, ¿qué hubo? Fueron esparcidos. Ajá, ¿y por qué eran esparcidos? Hubo una persecución. Como estaban dormidos, hubo algo que como que los despertara. Entonces, eso sucede. Hubo un despertar. Primero venía el despertar del Espíritu Santo, pero la iglesia se conformó en Jerusalén nomás. Era que trascendiera. Entonces, ¿qué sucede? Hubo una persecución. Y Dios usaba, ¿y a quién usa así? En este caso, la iglesia de Estados Unidos, ¿quién va a usar para perseguirnos? Si se duerme, si estamos entretenidos en otras cosas. El mismo gobierno, las mismas leyes, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. ¿Me entienden, hermano? Ahora, sucede. Ajá. Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, Sí. salvo los apóstoles. Sí, entonces bueno, cuando se cumplió, bueno, es otro detalle importante. Si no queremos obedecer Hechos 1.8, tendrá que cumplirse Hechos 8.1. Ah, allí me quería llegar. Cantemos, lean 8, versículo 1, hermano. Versículo 1 del capítulo 8. Sí. 8.1, al revés. Sí. Oh, léalo otra vez. Oiga bien. Dice, y Saulo, no, decía lo que usted me dijo. Sí, hubo una. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Y Dale, sí, continúe. Aquel día hubo una gran Persecución contra la iglesia. ¿Ven? Cuando exactamente, de Judea y todo eso. Cuando la iglesia no obedece Hechos 1.8, se tiene que cumplir Hechos 8.1. Al revés, persecución. ¿Queremos persecución, hermano? No, yo no quiero. Queremos quiero que seamos una iglesia de victoria, una iglesia que va a trascender, que va abriendo brecha, que vamos predicando el Evangelio, que vamos alcanzando vidas, que vamos a transformar, vamos a transformar quienes tengan nuestro alrededor. Entonces, vemos en este detalle una cosa importante. Mire, otros dos detalles. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice
dice la palabra de Dios que cuando Jesús se fue al cielo, habían allí, ¿cuántos habían congregados? Todos estos perseveraban Sí. en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 recibieron la promesa del Espíritu de Dios. Un niño dice, ay, ¿verdad? Pero 120. Ahora, pero ¿cuánta gente tuvieron la experiencia de ver a un Jesús resucitado, de ver la maravilla del gran milagro de que Jesús se levantó? ¿Cuántos? Vayamos ahora primero a los Corintios capítulo 16. Primero los Corintios capítulo 16, perdón, 15, primero Corintios 15, versículo 6. ¿Qué nos dice allí? Dice, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hermanitos, ¿a cuántos tuvieron el privilegio de ver a Jesús resucitado? 500. Más de 500. ¿Y cuántos en verdad estaban esperando la promesa del Padre y fueron revestidos? 120. 120. ¿Dónde estaban los otros 380? Durmiendo en sus propios quehaceres, viendo Facebook, viendo el agua. ¿Qué puede? En otras cuestiones. Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando, no estoy hablando del mundo. Estoy hablando de los cristianos. De los cristianos. Vemos entonces, hermanos, eso pasará hoy en día también. Son pocos los hermanos que buscan de verdad la presencia de Dios. Muchos solamente están buscando un acomodamiento, tal vez ministerial, pero no buscan la presencia de Dios. Eso es donde queremos ir. Y es así que tenemos que agradar a Dios. Ahora, vemos entonces acá. Empezó la iglesia. Ya vimos, ¿verdad? Mucha gente era convertido. Inició el apóstol Pablo. El apóstol de los gentiles se predicó el evangelio. Pablo era perseguidor de la iglesia. Dice, leyó el versículo del hermano, Hechos 8:1, que era perseguidor de la iglesia. Pablo los agarraba, los cristianos, y cuáles los cristianos los mandaba a matar. Pero tuvo una experiencia con Jesucristo. Y es que le dice allá, estamos en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6, que le dice que una luz del cielo iba a perseguir cristianos, iba a un pueblo de Damasco, y una luz los ojos cayó, dice, mucha gente se cayó del caballo. No dice la Biblia que había caballo, se cayó, dice, ¿verdad? Fue vestido de caballo, no. El predicador dice, se cayó del caballo, dice. No dice caballo. Entonces, ¿pero qué sucede? Y de pronto él dice, ¿quién eres? Él dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Porque aquí no ciego. Yo soy Jesús. Y él dice, dura cosas te es dar cosas contra la hijo, o patadas, cosas en la mula, ¿verdad? Cosas. Canten bien esto. ¿Qué le dijo? ¿A quién perseguía el apóstol Pablo? A los cristianos, a la iglesia. ¿Qué dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué? Me persigues. No digo por qué persigues a los cristianos, por qué persigues a los que me siguen. Digo, ¿por qué me persigues? Quienes se levantan en contra de la iglesia, se levantan en contra de Jesús. Si alguien le hace algo a un hijo de Dios, se lo está haciendo a Jesús. Así dice, ¿por qué me persigues? Y de pronto Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces le dio instrucciones. Y fue un hombre tremendo, predicó. Muchas iglesias fueron fundadas en Asia por el apóstol Pablo. Y que conste que muchos libros fueron escritos, muchas cartas por el apóstol Pablo. Pasó esa generación de la iglesia primitiva. Todo, qué tremendo, hermano. Nosotros ahora, con cualquier cosita, nosotros ya vamos al mundo. Ya no queremos seguir pidiendo al Señor. Cualquier cosita que pasa. Y estos hombres sufrieron, hermano, por el evangelio. La historia registra que todos los apóstoles sufrieron martirio a excepción de Juan. Todos. Pero alguien va a decir, pero eran apóstoles.
Y ahora no, ¿verdad? Ahora vemos los apóstoles de estos tiempos, no, dicen que alquilarle un carrazo, un vuelo de avión, qué sé yo, ganan tanto para predicar, que quieren ir a un hotel. ¿Cuál, hermano? Aquellos hombres sufrieron por causa del evangelio y la gente no quiere sufrir por causa del evangelio. Un evangelio acomodado quiere la gente ahora. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Están conmigo acá? Es cierto. Entonces, vemos allí en la historia que todos estos hombres, y que conste que el apóstol Juan también. El apóstol Juan dice que lo metieron, dice, en una olla hirviendo. Y lo dejaron como muerto. O sea que todos murieron tremendo. Dice que el apóstol Pablo murió en Roma. La historia, ¿verdad? Se introduce también en alguna parte particular. Dice que le volaron la cabeza al apóstol Pablo. Cayó, dice que a Juan el Bautista, ¿sí? Y en tiempos de Jesús, imagínense. Y entonces dice que le volaron la cabeza. Bueno, algunos historiadores dicen que cayó en hizo tres brincos. El apóstol Pedro fue crucificado boca cabeza abajo. Porque predicaba mucho, Pedro predicaba mucho de Cristo y entonces dijeron, bueno, como predicas de Cristo, te vamos a hacer igualito a Cristo. Jesús murió en la cruz, pues a vos te vamos a crucificar también. Crucifiquen a Pedro, crucifiquen a Pedro, crucifiquen. Y lo iban a crucificar. Pero Pedro dijo, alto, está bien, crucifíquenme. Si tiene que ser así por amor de mi Cristo, pero les pido un favor. Crucifíquenme cabeza abajo, porque yo soy indigno de morir como Jesús murió, mi maestro. ¡Wow! ¡Qué humildad! ¡Qué tremendo, hermano! La venida del Espíritu Santo. Vemos entonces que... El día de Pentecostés, Amén. Sí, le quiere predicar mañana. Creo que tengo la Biblia con audio. Sí, le predica también. Si la gente no quiere hablar, Amén. Vemos entonces, hermano, y el apóstol Juan dice, es el único que no murió de ancianito, pero es porque mire el milagro que hubo. Lo metieron en una olla hirviendo y lo dejaron como muerto, todo quemado, lo dejaron como muerto. Bueno, dice, vayan a botar ese cadáver de Juan, dice que está pudrido ahí, y cuando van a verlo, dice que estaba, miren, levantándose. No, se murió. ¿Y qué le pasa a este? Todo quemado, ¿qué le pasa? Y predicando el evangelio, dijo entonces Domiciano, que era el emperador de ese tiempo, bueno, vayan a tírenlo, vayan a bótenlo a alguna isla, dice, perdida, la fueron a tirar a la isla de Patmos. Y a donde tuvo una gran revelación del Apocalipsis, que es un libro que tanto bendice a la iglesia. ¿Dónde la tuvo? Juan la tuvo en la isla de Patmos. Ya viejito Juan, increíble, todo quemado, todo ahí vio. Y no se murió. Dice que cuando Domiciano terminó su mandato, que vino otro, hubo como un pequeño, ¿cómo se llama? Un indulto, ¿verdad? Un perdón. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que regresar otra vez a Éfeso, Juan, porque Juan estaba en Éfeso. Ahí en Éfeso murió de ancianito. Pero no es porque no querían matarlo, que intentaron matar. Y bueno, increíble, ¿verdad? Murió toda la primera generación de apóstoles. Sí. Y viene después el segundo siglo, con otros hombres. Viene Ireneo, viene Crescencio, vienen otros grandes hombres de Dios, que no están en la Biblia porque están hablando de la historia. Después de este tiempo, surgen algunas introducciones en la historia de falsas doctrinas, principalmente del gnosticismo en el siglo II. El gnosticismo tenía que dar una explicación de Jesucristo. El gnosticismo dice que toda la materia es mala y que lo espiritual es lo mejor, pero la materia es mala, el cuerpo es malo. La Biblia no dice eso, porque Dios lo hizo, pero dice que ellos tienen su historia, que habían dos dioses poderosos,
El Dios bueno hizo el espíritu. Pero un Dios malo dice que le llevaba contra el Dios bueno e hizo la carne, hizo la materia. Y fue tan malo que agarró los espíritus del Dios bueno que teníamos nosotros y los metió en este cuerpo. Por eso que este cuerpo dice que es malo. Y ese es gnosticismo. Ese es gnosticismo. Y entonces esa estaba invadiendo las iglesias y decía, oh, Jesús dice no era verdad, era una aparición nomás. Empezaron a venir un montón de doctrinas y persecución a la verdadera iglesia. Era perseguida la verdadera iglesia. Y aquí me voy a parar algo importante. No, creo un poquito más adelante. Fue perseguida, los cristianos eran perseguidos, los agarraban a montones y los tiraban a las arenas. Arena era especie de como teatro, anfiteatro, como estadio. Y allí los amarraban en aquellos grandes postes. Tenían unos leones allí preparados con 3 días sin hambre, sin comer, con mucha hambre. Los soltaban. Oigan, ¿sabe cuál es el manjar de estos leones? Los cristianos. Tremendo. Y predicando el evangelio. Hermanos, allí predicando el evangelio. Muriendo con sus niños allí. Cantando, Señor, aquí vamos en tu encuentro. Aquellos leones agarrando, ¡wow! ¡Ay, Señor, bendito eres! ¡Qué tremendo, hermano! Gloria al Señor. Y sucede que eso fue en el siglo II, viene el siglo III, y a principios del siglo IV sucedió algo terrible. La iglesia siempre había sido perseguida. Con el siglo IV empieza el infiltramiento de Satanás de una manera diferente. Cuando el diablo vio que entre más mataban a los cristianos, ¿saben cómo? La sangre de los cristianos, la sangre de los mártires, era como un abono. Mataban cristianos, más salían, matemos, más salían. Dijo, el diablo dijo, no, así como, si entre más cristianos matamos, más salen. ¿Saben por qué mucha gente convencida? Wow, porque miraban radiantes los rostros cuando morían, dijo, se convertían en las arenas. Aquellos que estaban viendo allá, algunos dicen, wow, no, yo también voy a ser cristiano, hasta escondida, porque no me van a matar también. Y sucede entonces que el diablo usa otra estrategia. No, yo no lo voy a matar, ¿qué lo voy a estar matando? Y además, ¿para qué me sirve matarlos? Más bien más rápido los mando para el cielo. No me conviene eso. Voy a infiltrarme en la iglesia. Voy a meterme allí en la iglesia. Si afuera yo no les puedo hacer nada, voy a ver qué puedo hacer por dentro. Y ¿sabe una cosa? Allí inicia la gran apostasía. Que sus raíces, que viene ahora y es grande. Sucede que hubo un emperador que se llamó Constantino. Constantino el Grande. Constantino, él tenía una guerra contra otro frente. Y sucede que él se midió y él decía, yo no puedo vencer esto. Y había allí un medio cristianito, medio no sé qué, se llamaba Eusebio. Eusebio, cercano a Constantino, le aconsejó. La historia le llama a Eusebio como un historiador. ¿Saben qué pasó con Eusebio? Aconsejó a Constantino de una observación que hizo. Constantino dice, mira, tú puedes ganar esta batalla. ¿Cómo? Le dice, te diré algo, estrategias. ¿Cómo? Mira, ¿qué predican esos que se dicen cristianos? Sea un tal Cristo Jesús ahí, predican la cruz de Cristo y dice, exacto, esos cristianos predican la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué adoramos nosotros? ¿Qué adora el pueblo que trae todas esas raíces de Babilonia? El pueblo que no es cristiano, ¿qué adora? Pues, no, nosotros adoramos la cruz. Exacto. Hay una similitud. Hay algo que nos une, paganos y cristianos, la cruz. Y es cierto, hermano. Los paganos adoraban la cruz. La primera idolatría, ahorita llena de idolatría, la primera idolatría que entró a la iglesia fue la adoración a la cruz.
Hermanos. Oh, dicen, para muchos, y yo estoy hablando de historia, porque me he metido en la historia, para muchos creen que el símbolo del cristianismo es la cruz. No es cierto. Ah, no, porque la cruz, porque Jesús murió en la cruz. Oh, sí, si Jesús hubiera muerto hoy, si Jesús hubiera muerto hoy, también no hubiera sido muerto en una cruz. ¿Cómo hubiera muerto? Denme idea, ¿cómo hubiera muerto? En la silla eléctrica. En una silla eléctrica. Entonces hay que poner una silla eléctrica en las iglesias arriba. O una hay que poner, que colgar una aquí chiquita. Ah, no, porque con una aquí está aquí talando porque con esta acá mataron a Jesús. ¿Me entienden, Catan? Era un instrumento de castigo. En ese tiempo, lo que sucede es que hablar de la cruz de Cristo no era hablar del madero donde Jesús murió, sino que era hablar de lo que sucedió en esa cruz. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera en esa cruz, derramando su sangre, para que con esa sangre nos limpiara todos de nuestros pecados y así nos reconciliara con Dios y así vamos al cielo. Aleluya. Esa es la gran verdad de la cruz de Cristo. Entonces, miren la estrategia. Y hay muchas estrategias, hermanos, en las iglesias hoy en día. Por eso a mí me ha gustado mucho predicar la palabra de Dios. Mucha gente habla de mucha filosofía, mucho aquí, lo que dice la palabra de Dios. Aquí vamos a aprender lo que dice la palabra de Dios. Sucede entonces que el consejo fue el siguiente. Diles que tuviste una revelación, que te hiciste cristiano. Y esto me recuerda que mucha gente se hace cristiano por conseguir algo del Evangelio. No es porque han tenido una experiencia verdadera con Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? Y de pronto dice, ¡hey, cristiano! Y todo asustado. Yo soy cristiano también. Dice, ¡hey, los paganos que llegan! No, también yo soy de todos. Yo tuve una revelación. ¿Y sabe cuál fue la revelación que dice que vio? Dice que vio una cruz gigante en el cielo, pero una cruz grande. Una cruz grande iluminada en el cielo, con unas letras en latín, que decía, in hoc signos vinces. In hoc signos vinces, que traducida al español es, por esta señal vencerás. Esa fue la primera batalla. Y ahí vinieron varios. La relación a la cruz. De buena cosa, ¿saben? ¿Ustedes quieren saber cuál era el símbolo de los cristianos? No era la cruz, ¿saben cuál era? El pescado, dice Orlando allí. El pez. Pero era, mire hermano, porque han hecho mucha gente, de la cruz han hecho bien mística. Yo me acuerdo allá cuando estaba muy cipote allá en Florida, con mis padres, que a veces tenía que llegar de la quebradita a Río Leán, había un palo de, no sé, diamante bien oscuro, tenían unos pajaritos ahí bien anotados, y yo venía a veces de arriba donde metido Shepherd. Yo cuando pasaba ahí, hacía la cruz, por esta cruz no va a pasar nada, por esta cruz no va a pasar nada. Yo pensé, cerraba los ojos, hasta que pasara el trecho. Como que esa crucita señalada me iba a salvar. No. El símbolo de los cristianos era un pez, pero no era porque tenía misterio, sino porque era una manera de identificarse. Les voy a explicar, lástima que no tengo pizarra, pero voy a explicarles aquí en el aire. Porque eran perseguidos los cristianos, tenían que buscar una manera de conocer a otros cristianos. Y por eso, de pronto yo no conocía a la doña Laura, venía de mi mamá, de doña Laura, yo de cariño. Y bien yo le decía, hola, ¿cómo está? Y yo le decía así con el tierno, ¿cómo está? Le decía yo así, ¿ves? Formaba una, ¿qué? Una, como especie de U, ¿verdad? Un medio semicírculo. Ella decía, bien, ¿cómo está? Entonces, si no me contestaba, yo decía, no es cristiana, no, ni le digo nada, porque tal vez me puede chismear con las autoridades, me pueden agarrar, ¿verdad? Pero de pronto ella me dice, ¿cómo está? Y ella me señalaba y me cerraba el círculo, ¿tienes? Yo muy bien, formábamos el pez. Oh, eres hijo de Dios, gloria al Señor, qué bueno, que no nos piden gloria al Señor. De pronto vamos a tener culto ahí en las catacumbas. ¿Ves de veras cuándo? Mira, el jueves a las 8 de la noche es enseñanza bíblica y los sábados a las 10:30 es un culto tremendo. ¿Entiendes? Entonces, es una manera de identificación. O con las manos lo decía, ¿cómo estás? Le decía. El otro día, yo venía y le decía, yo muy bien. Formaban el tú eres un hijo de Dios. Es que bueno conocerte. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Radio, ¿tú cómo te llamas? Era una manera de
predicar. Y a veces se ponían en los postes, en los caminos se ponían en la forma de pececito. La puntita para allá significaba que ese pececito, la gente que no lo entendía. Que tenía que seguir allá, como a una milla, había otro pececito. Significa que él lo dirigía a donde estaban las reuniones que adoraban a Dios, porque era tremendo. No tenían la libertad como ahora tenemos, hermanos. Hoy tenemos libertad de predicar el Evangelio. Hoy tenemos libertad de adorar al Señor. No nos quedemos en casa. Hoy tenemos la libertad de gritarle al mundo que somos hijos de Dios. Antes no. Y allí entró. Eso fue tremendo. Ya entró, entonces cuando Constantino dijo, yo soy cristiano, dijo Constantino. Y empezó allí, quiero ya, hermanos. Discúlpenme, cuando yo me emociono, faltan todavía. Entonces allí empezó. Y después, ¿qué sucede? La iglesia ya empezó, los cristianos a tener privilegios en el gobierno. Ya Constantino tenía, ya estaba acomodando, ya estaban buscando las cosas que el mundo las hacía, ya estaba entrando. Y tenían todos una cruz. Y Constantino le mandó a hacer un templo también a los cristianos. Qué bueno, tremendo. Pero hubieron verdaderos cristianos que no, ¿cómo que Constantino se va a convertir? Y la prueba de ello fueron unos años después. El concilio de Nicea fue en el año 325, que por cierto Constantino tuvo que ver en eso. Reúnanse todos los cristianos, todos los obispos, y yo les pago todo. Yo soy cristiano también. ¿Y qué sucede? Un año después, en el 326, la historia registra que Constantino dice que mató a su propio hijo. Su hijo se llamaba Crispo. ¿Y sabe por qué? Simplemente por chismes de la mamá de Constantino, Helena. Helena le dijo a Constantino que Crispo, cuando Constantino no daba, Crispo era un guerrero, era un muchacho guerrero, porque Constantino lo puso como guerrero, era militar. Que Crispo vivía con su madrastra, con Fausta. Y entonces, ¿qué viene? ¿Qué hace Constantino? Mata a su propio hijo. ¿Cómo voy a ser cristiano esto? Mata a su cuñado, el hermano de Fausta, y también mata al sobrino de Fausta. 3 mató a un solo. Un año después de que había convocado el... No, hermanos. El cristiano da fruto. O cualquiera puede decir, yo soy cristiano, hermano. Pero no da fruto de arrepentimiento. Eso pasó con Constantino. Y allí empezó con la iglesia a tener los poderes en el gobierno, autoridades, y poco a poco. Y saben, otra cosa importante, tenía un título Constantino, que era el título, se llamaba Pontifex Maximus. No sé si han escuchado esa expresión. El término Pontifex Maximus lo creó Julio César, como 60 años antes de Cristo. El emperador Julio César lo creó porque era como un sacerdote de los misterios babilónicos. Y todos, Antonio César también, todos los emperadores sucesivos llevaban ese título Pontifex Maximus. Constantino era Pontifex Maximus. Y así todo emperador, cuando murió Constantino, vino otro emperador con Pontifex Maximus. Vino otro emperador con Pontifex Maximus. Hasta que llegó un emperador que les decía que era cristiano, se llamaba Graciano I. Cuando Graciano I, todos apoyaron, con Graciano va a ser el nuevo emperador. Sucede que lo iban a investir. Te investimos con la autoridad, de ahora en adelante serás Pontifex Maximus. Y él dijo, un momento, no. Yo soy el emperador, pero también renuncio a ese título porque es conseguido en el mismo infierno. Es blasfemo. Yo no puedo ser, porque Pontifex viene de puente. Pontifex, puente, que hace un puente entre Dios y los hombres. O sea que era como un representante de Dios. Para ir a Dios tenía como que él tenía la autoridad de llevar a la gente a Dios, y como tenía la autoridad de representar a Dios, él dijo, no. Renunció a ese título Pontifex Máximo. Y entonces viene el obispo de Roma, que se llamaba Dámaso I, dijo, bueno, como el emperador Graciano
cristiano renuncia a ese título y como yo soy el líder espiritual, yo soy el pontífice máximo, el máximo pontífice. Graciano I, en el siglo V. Fue el primer obispo que llamó máximo pontífice hasta el momento de hoy, ¿verdad? Todos los obispos de Roma tienen ese título. Usted lo sabe, ¿verdad? Pontífice, máximo pontífice. Ahora, ¿qué sucede? Mucho tiempo después, disculpen hermano, yo creo que le puedo dar 5 minutos más. Mucho tiempito después, voy a ser rápido. Mucho tiempito después, habían cinco grandes obispados en el mundo. Estaba el obispado de Roma, el obispado de Antioquía, el obispado de Alejandría, el obispado de Constantinopla y el obispado de Jerusalén. 5 grandes obispados. Todos tenían un obispo, un pastor obispo. Entonces, viene el obispo de Constantinopla que se llamaba Juan el Ayunador. Se llamaba Juan el Ayunador porque ayunaba mucho, ¿verdad? Y dije que en el ayuno él estaba y que tuvo una revelación. Y le mandó una carta a todos. El obispo de Roma era Gregorio. Gregorio Magno, Gregorio I. No era papa, bueno, muchos lo consideran papa, pero no era papa. Entonces le mandó una carta a todos los otros 4 obispos. Le dijo, en esta carta, en esta encíclica, yo les manifiesto una revelación que tuve. Somos 5 obispados, pero en una revelación en ayunos, Dios me dijo que yo debo ser el jefe de los 5. Por lo tanto, yo soy el papa. Ese es mi título, de verdad, soy el papa, porque el papa, la palabra papa era un título pagano que usaban, ¿verdad?, para una autoridad espiritual jerárquica alta. Y entonces, el obispo de Roma, Gregorio, le mandó una carta a Juan el Ayunador. Y le dijo, ¿cómo te atreves a decir que tú eres papa? Los 5 somos iguales. Nadie es mayor que nadie entre los 5. Por lo tanto, renuncia a ese título. Eso es tremendo. Él le cayó como agua terrible a Juan el Ayunador. Mandó otra carta a Juan el Ayunador, disculpándose con Gregorio. Dice, Su Excelentísima Señoría Gregorio I, obispo oficial de Roma. Y le explicaba y le decía, acepto su amonestación, pido sinceramente disculpas, pero en vista de tu sabiduría, yo representando a los otros obispados, te pedimos que tú seas el papa. A Gregorio. Y Gregorio le mandó otra carta, ya te estoy diciendo, le dice que no andes con esas cosas. Bueno, ya no me mexicano. Ya no tienes que hablar de eso. Olvídate, todos somos iguales. Quedó dormido. Estoy hablando, eso fue en el año 598 por ahí. Gregorio murió en el 604. Después de Gregorio, no recuerdo qué otro obispo subió, pero duró poquito, solo duró 2 años. Un obispo de Roma, después de Gregorio. Después de ese obispo que se sucedió a Gregorio, vino otro obispo de Roma, que era terrible. Se llamaba Bonifacio III, ya habían habido 2 Bonifacios. Bonifacio III dijo, bien jactación, bueno, dice, yo me declaro el papa, soy el jefe, soy la autoridad máxima, soy el representante de Dios en la tierra. Y aquí en Roma está el gran imperio que me apoya, por lo tanto, yo soy la autoridad espiritual para el mundo. Bonifacio III, el Papa. Saludos. Después de Bonifacio III, fue el año 607. Está en la historia. Este fue el primer Papa. No fue usted. Ahí pasaron, ya saben ustedes, ¿verdad? Hay tremenda zozobra. El siglo X, del año 900 al año 1000, se le considera el siglo terrible. Una Sodoma terrible en Roma. Increíble. Hubo Juan XII era tremendo. Había unas mujeres terribles en el Vaticano, estaba Teodosa, es tremendo. Eran horribles. Bueno, yo no quiero, solo me salto este detalle por el tiempo, porque no quiero llegar donde quiero llegar. Y sucede entonces que esa situación, la iglesia se durmió, la iglesia, los verdaderos cristianos también allá en los Alpes suizos, sirviendo al Señor terrible. Y hubo un despertar. Primero hubo un varón
se llama John Wycliffe. John Wycliffe era sacerdote, era doctor en teología, y John Wycliffe dijo, hay una cosa aquí. La Eucaristía, dijo, como se celebra, no está bien. La Eucaristía no es el cuerpo de Cristo, sino que representa el cuerpo de Cristo. Y tremendo, ¿no? Porque había un término que se llama transustanciación, que se cree que cuando el sacerdote levanta la hostia, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y digamos, John Wycliffe dijo, no es cierto, simplemente representa. Fue terrible. Tanto fue así que lo persiguieron, lo encarcelaban y no lo pudieron matar. Murió. Murió, como dice, muerte natural. No lo mataron. Pero mire, escribió un montón de folletos tremendos y la gente, como era el doctor Wycliffe y sacerdote Wycliffe, entonces le empezaban a creer y hubo tremendos. Mucha gente empezaba a... Es terrible. Entonces, ¿saben lo que hizo en el momento la iglesia? 40 años después de que Wycliffe murió, no dijo, vayan a desenterrar esos huesos y lo vamos a juzgar en la plaza pública. Y fueron a traer los huesos de Wycliffe y lo pusieron allí en la plaza pública. Los huesitos de Wycliffe, estaban los huesitos. Dice, te retractas de todas tus enseñanzas. ¿Qué va a reprender aquí? Va a hablar aquí de los huesos. Es cierto lo que tú dices. Bueno, por tanto, dice, la iglesia te declara un hereje y está destinado a la hoguera. ¿Sabes qué hicieron con los huesos? Los quemaron. 40 años tenía Wycliffe de estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Esos escritos de Wycliffe llegó a otro hombre que se llamaba John Hus, o Juan Hus. Juan Hus era un hombre también, es decir, lo quemaron. Dice que, porque predicó el evangelio, también un sacerdote, teólogo también, predicó el evangelio diciendo de que tenían que volver a la Biblia. Y sucede que lo quemaron. Y cuando él fue quemado, él cantando. Porque le decían, retráctate. Y él dijo, no. Les digo una cosa les digo. Aquí están quemando a un Hus. Hus significa ganso. Hus en el inglés de Inglaterra de aquel tiempo, hoy creo que es Goss, ¿verdad? Goss, aquel era Hus, H-U-S-S, Hus, Goss. El idioma se viene, ¿verdad? ¿Sí? Aquí están quemando a un Hus. O sea, aquí están quemando a un ganso. Pero de mi ceniza, dijo, se va a levantar un cisne. Y cabal, 100 años después se levantó un cisne que se llamó Martín Lutero. Martín Lutero, un doctor en teología también, empezó a predicar el evangelio porque hay muchas cosas que no compartía y entonces puso una tesis de 95 puntos en Wittenberg, el gran, ¿cómo se llama? El castillo de Wittenberg en Alemania. Y ahí empezó la gran reforma religiosa con Martín Lutero. Hasta aquí, hermanos, quedamos con esta clase, primera parte de la historia de la iglesia. ¿Sabe? Y Cristo siempre ha estado en toda la historia de la iglesia. Y está con nosotros. Y la gran noticia que pronto viene por nosotros. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, por esta hora preciosa que nos permites estar aquí estudiando, oh Dios, tu palabra y al mismo tiempo la historia de tu pueblo santo, de tu iglesia, los procesos que vivió y pasó de sufrimiento, pero que se mantuvieron encendidos como una antorcha. Ayúdanos a nosotros también a mantenernos firmes en esta verdad. En el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos a entender estas grandes verdades del Evangelio y a vivirlas, Señor, y a compartirlas, que nosotros, oh Dios, por medio de nuestra vivencia espiritual, cada día podamos ir caminando en este sendero de santidad hacia la eternidad y también podamos alcanzar a otros. Aleluya. Ayúdanos, oh Dios, a ser de bendición en todos los lugares donde nos toca estar. Aquí nos toca ahora. Estamos en esta nación bendita y bendecimos esta nación. Aleluya. Pero permítenos que aquí también, quizá con limitantes, con muchas limitantes, tal vez del idioma, tal vez de la cultura, tal vez lo económico, pero sin embargo mantengamos siempre, oh Dios, este ideal
de ser tus hijos, tu pueblo santo. Bendice esta noche a cada hermano, a cada hermana que somos parte de esta iglesia gloriosa que te llevarás tú en su momento. Aleluya. Ahora, Padre, llévanos con bien a casa también. Gloria a tu nombre. Y también, Padre, te pedimos que bendigas la ofrenda que vamos a compartir esta noche, que es para el engrandecimiento de tu reino. Bendice cada dador alegre, a cada hermano, a cada hermana, Señor. Y muchísimas gracias. Te bendecimos, Padre, te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La iglesia dice, aleluya, amén.